Estamos hace 30 años más bien, 30 años en Capilla Calvario. Llegamos con mi esposa en el año 88, 1988, hasta el año 1992 es que el Señor me llama a trabajar en el staff pastoral. 1 de septiembre de 1992 me llama el Señor a trabajar en el staff pastoral de la iglesia, y de ahí pasaron un par de años, y en el año 24 de agosto de 1996 el Señor me llama al pastorado, me llama a comenzar una iglesia en Santiago, y donde el Señor nos llama con mi esposa a servir en esa iglesia. Lamentablemente una iglesia, me toca recibir una iglesia quebrantada, una iglesia muy sufrida. Así que para que usted más o menos se haga una idea al momento, por eso conservo muy claro en mi mente las fechas, especialmente el 26 de agosto de 1996, porque cuando me ungen pastor, se levantó la mitad de la congregación y se fueron, porque obviamente no eran lo que ellos esperaban. Imagínense ustedes un norteamericano rubio, alto, totalmente distinto a mí, y ojos claros, y después llegar un chileno pequeño, como decimos en Chile, del montón, por decirlo así, como muy bien ayer enseñaba el pastor Néstor, un montón de basura. Así es que la verdad es que la gente no le gustó y se fueron. Pues desde ese año hasta esta fecha, el Señor nos ha tenido enseñando, compartiendo, pastoreando, cuidando la grey de Dios, que es su iglesia, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor, y el Señor nos ha dado esta maravillosa oportunidad con mi esposa, con mi linda esposa que me acompaña. Le voy a pedir que se ponga de pie, por favor, lo más lindo que tengo, aparte del Señor, mi linda esposa Claudia. Y tengo, gracias a Dios, maravillosas 4 hijas. Mi hija mayor tiene 33 años, casada con un hombre de Dios también, que aparte de ser mi yerno, es mi mejor amigo, un partner en el ministerio. Luego viene mi hija que sigue, es Arlet, 30 años, soltera, sin compromiso, solo está comprometida con el Señor, y espero que así sea. No. Mi hija que sigue, Miriam, 26 años, soltera también, sirviendo al Señor. Y mi hija pequeñita de 10 años, Emilia, también sirviendo al Señor. Y mi perro. Y eso, y puedo decir con mucha humildad que yo y mi casa servimos al Señor. Y eso es maravilloso. Soy llorón, perdón. Y el tema que me toca compartir con ustedes, la verdad es que me toca mucho. Yo creo que Dios usó al pastor Lucho García, que me invitó, y Dios puso en él el que yo pudiera compartir este libro. Aparte que esta persona, Ruth, el pastor Chuck la menciona en su libro Fe, que les recomiendo que ustedes puedan leer. Un libro muy bueno, muy especial, nos aumenta la fe, un libro de fe, la verdad. Y pude ver aquí en este libro, en estos 4 capítulos del libro de Ruth, una enseñanza que nos identificó en muchas áreas con mi esposa, especialmente en el llamado en el ministerio. Porque en esta historia que se desarrolla aquí en estos 4 capítulos, se desarrolla en un ambiente de caos, en un ambiente de desorden, en un ambiente de una decadencia moral total que había en Israel. El pueblo de Israel ya no tenía una dirección clara. Ya dice la Escritura, especialmente el libro de Jueces, dice, no había rey en Israel, dice, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que imagínense cómo estaba el pueblo de Israel, sin dirección alguna. La Biblia nos dice también que en esa oportunidad se levantó en Israel una gran hambre.
Pero esta hambre, la verdad es que no era solo por escasez de recursos, sino que simplemente era la consecuencia de la desobediencia del pueblo de Israel. Israel desobedeció a Dios. Y por esa consecuencia, lamentablemente, por esa mala consecuencia, por esa mala decisión, están pasando esta terrible consecuencia. Ahora, esta historia comienza con una familia, con un hombre llamado Elimelec, que al ver esta situación de escasez, ellos toman la decisión de poder ir a la tierra de Moab. Recordemos nosotros que los moabitas y los amonitas fueron pueblos que odiaban al pueblo de Israel. Su origen, se lo sabemos bien. El origen de los moabitas y los amonitas viene de las hijas de Lot. ¿Se acuerdan de aquella escena cuando estaba Lot con sus dos hijas y Dios envió un juicio sobre Sodoma y Gomorra? Y Lot y su esposa y sus hijas, van a esconderse y su esposa mira hacia atrás, queda convertida en estatua de sal. Pues las hijas pensaban que se terminaba la tierra, que no había habitante, no había sobreviviente. Entonces las hijas emborrachan a su padre y una noche una duerme con su padre, tiene relaciones sexuales y luego a la siguiente tiene relaciones sexuales con su padre y de estos nacen estos dos pueblos, los amonitas y los moabitas. Entonces nosotros miramos y vemos que esto fue por supuesto un acto vergonzoso y estos se transforman en los enemigos de Israel y Dios le había dicho al pueblo de Israel especialmente que no debían los moabitas y los amonitas estar incluidos en la congregación. Así que la decisión de Elimelec fue una decisión en base a la necesidad, sin pensar, fue una mala decisión de ir a la tierra de Moab junto con su familia. Por no decirlo de alguna manera, fue una decisión fatal. Fue una decisión fatal. ¿Por qué? Porque le costó su vida y la vida de sus dos hijos. Eso es lo que dice la historia. Ahora, por supuesto, sus hijos ya también habían adquirido sus propios matrimonios, se habían casado con mujeres moabitas, así es que la muerte de Elimelec más la muerte de sus dos hijos deja en completo desamparo a su mujer, a la mujer de Elimelec, que se llamaba Noemí, y a sus dos nueras, Orfa y Ruth. Así que pasaron este tiempo de oscuridad espiritual, pero fíjense que durante todo este tiempo de oscuridad, de tinieblas, nosotros podemos mirar y ver que Dios estaba ya ejerciendo, trazando un plan a través de esta familia, para que a través de esta familia pudiera nacer el Mesías, nuestro Salvador. Y lo que me llama la atención aquí es que Dios, nuestro Dios soberano, poderoso, realmente es un Dios que usa todos los tiempos, buenos y malos. Dios usa todos los tiempos. De hecho, Dios usa todas nuestras decisiones, buenas o malas. Decisiones buenas nos van a traer consecuencias buenas, decisiones malas nos van a traer consecuencias malas. En este caso puntual, nosotros podemos mirar y ver que Dios, en base a la decisión, independiente de la decisión que se tome, Dios realmente Él realiza el propósito que Él ya tiene destinado para cada uno. Podemos ver dos ejemplos fundamentales en la Biblia de buenas decisiones y malas decisiones. Por ejemplo, buenas decisiones yo puedo ver Job. Todos sabemos la historia de Job. Job, un hombre justo, un hombre que decidió, y esta es la palabra clave, fue un hombre que decidió servir a Dios, honrar a Dios. Fue un hombre que decidió ofrecer holocaustos a Jehová. Fue un hombre que decidió ser justo ante Él. Sin embargo, su obediencia a Dios, Dios permitió que la tragedia arremetiera contra él con todo lo que tenía. En un día, recuerden ustedes, en un día perdió todo. Todos sabemos la historia de Job. Pero el punto es, la palabra clave aquí, dentro de este contexto, es que Job decidió servir a Dios. Y Dios permitió enviarle esta tragedia terrible. De Job nosotros encontramos entre varias frases sublimes y especiales, encontramos la siguiente que todos conocemos cuando Job supo esta terrible noticia. Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y la última frase, la verdad es que
No deja indiferente a nadie, porque dice la última frase, el autor, el escritor de este libro, dice: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pero el punto es que él decidió servir a Dios. El otro caso contrario que yo veo en la Biblia de una mala decisión fue Jonás. Todos sabemos la historia de Jonás. Jonás decidió desobedecer a Dios, ¿se acuerdan? Él decidió desobedecer a Dios. Él tomó su rumbo y en medio de este rumbo Dios envía una tormenta. Sabemos toda la historia, el mar se transforma en una tragedia. Job se lanza al mar, a la deriva. Dios incluso lo guarda en el vientre de este gran pez por 3 días. Y este pez, parece que Job era carne amarga porque el pez le provocó algún malestar estomacal. Y el pez tuvo que ir de urgencia a la playa de Nínive. Y ahí botó a Jonás. El punto es, ¿dónde llegó Jonás? A la playa de Nínive, donde Dios lo había mandado inicialmente. Y ya sabemos en qué termina la historia. Job comienza a predicar arrepentimiento en toda la ciudad, en todo el pueblo, y desde el rey hasta el último ciudadano, que dice la Escritura, se arrepienten, ¿cierto? Pero el punto es que Jonás decidió desobedecer a Dios. En los dos casos, 2 ejemplos que yo tomo de decisión, fue que Dios se glorifica en medio de su gente, cumpliendo su propósito, cumpliendo sus planes. Y de esta manera, volviendo al punto, es que Dios toma la mala decisión de Elimelec de buscar otros rumbos mejores para su familia. Dios lo volvió para bien. Dios lo vuelve para bien. Ahora, después que muere Elimelec, después que mueren sus 2 hijos, queda sola Noemí. El nombre Noemí significa dulzura. Significa dulzura. Y Noemí queda con sus 2 nueras, Orfa y Ruth. Noemí escucha que en Belén había pan, así es que ella decide volver a su tierra, pero ella decide volver a su tierra, ella decide volver sola. No quiere volver con sus nueras. Así que Noemí comienza ella a convencer a estas 2 mujeres para que ellas volvieran a sus lugares, a su pueblo, a Moab, la cual solo una de ellas, Orfa, es la que decide volver a la tierra de Moab, quedando con ella Ruth. A quien Noemí insiste y trata de convencer para que Ruth vuelva a su tierra. Ruth, vuelve a tu tierra, ahí está tu familia, ahí está tu gente, ahí están tus ídolos, ahí está tu gente. Y fíjense, aquí quiero hacer un paréntesis, porque Noemí se supone que conocía a Dios. Noemí en este caso estaba, por decirlo de alguna manera, lejos de Dios. Y ella, Noemí, lejos de Dios, en esa situación de desobediencia a Dios, aún así ella está empujando a Ruth no a acercarse a Dios, sino a alejarse más de Dios o a volver a su pueblo. Que es una de las cosas que me llamó mucho la atención. Y Noemí insiste en convencer a Ruth para que ella volviera a su tierra de origen, pero esta mujer, con mucha convicción, Ruth, quien tenía poco conocimiento, por no decir ningún conocimiento de Dios, ella solo había escuchado algo de Dios, pero hay una cosa que me llama mucho la atención. Si bien es cierto, en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16 y versículo 17, dice lo siguiente: cuando Noemí está tratando de convencer a Ruth para que vuelva a su lugar, Ruth responde de la siguiente manera, y su respuesta no deja indiferente a nadie, porque ella dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. La frase que me llama mucho la atención de estas palabras de Ruth son: así me haga Jehová. Ruth, moabita, idólatra, pagana, no conocía, se supone, a Jehová. Pero algo su esposo o su difunto esposo debió haberle compartido a su mujer acerca de Jehová, que es la primera señal que nosotros podemos ver que ella pudo conocer de Jehová. La otra cosa que me llama la atención es tal vez la vida de su suegra Noemí.
Y con mucho respeto quiero decirle al pastor Néstor que no todas las suegras son malas. Yo tuve una suegra maravillosa que ahora está con el Señor. El punto es que Noemí, algo debió haber hecho ella, algo debió haber compartido ella, como haya sido, eso impactó en cierta manera la vida de Ruth. Y por alguna razón, esta mujer dice lo que dice: no me ruegues que te deje, no me ruegues que me aparte de ti, porque donde tú vas voy a ir yo, donde tú vas a vivir voy a vivir yo, tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Y aquí tenemos otra enseñanza importante, si lo podemos tomar a una aplicación práctica. La gente del mundo no va a leer la Biblia, es decir, si tú le pasas la Biblia, la gente va a leer la Biblia o va a tomar la Biblia en forma prejuiciada, te van a calificar de lo que sea. Por lo tanto, la gente, es muy difícil que pueda leer la Biblia. ¿Sabes en dónde la gente va a leer la Biblia? A través de tu vida, a través de tu conducta, a través de tu actitud, porque se supone que al leer la Biblia, yo creo la palabra de Dios, la guardo en mi corazón, la vivo. Al vivirla va a provocar un impacto en mi sociedad, en mi lugar donde yo estoy, va a provocar algo, una incomodidad, lo que sea, pero algo va a provocar y eso va a llamar la atención para que la gente pueda acercarse a Dios y conocer a Jehová, como lo hace Ruth. Y aquí esto me llama la atención porque cuando nosotros llegamos a Capilla Calvario con mi esposa, llegamos en el año 88, nosotros llegamos ahí a ese lugar, a Capilla Calvario, veníamos de un mundo muy religioso, veníamos de un mundo muy legalista, veníamos de un mundo muy elitista, entre comillas religioso, pero cuando conocimos la Capilla Calvario en aquellos años, lo que nos encantó fue la forma de enseñanza, libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo, una forma muy simple, pero muy profunda a la vez. Así que, ¿qué empezó ahí en nosotros? Comenzamos nosotros a conocer al Dios real y verdadero. Comenzamos a conocer no a un Dios prejuicioso ni castigador, sino que comenzamos a conocer a un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, a un Dios compasivo, a un Dios que se entristecía con las injusticias, a un Dios que realmente era mano a mano, no era un Dios lejano. Y eso me hizo sentido al conocer el nombre de Jesucristo. Y llamarás, cuando dijo el ángel Gabriel a María, le dijo, llamarás al niño su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Un Dios cercano, un Dios que está ahí en mano a mano. Y cuando empezamos nosotros a conocer con mi esposa a ese Dios a través de la enseñanza de la palabra de Dios, su amor, el amor de Dios, nos liberó de muchos traumas personales que nosotros traíamos a raíz de la religión, del legalismo y muchas cosas terribles que se viven en el legalismo y en la religión. Así que cuando conocimos a Dios eso poquito, como Ruth, nosotros nos aferramos a eso, creímos completamente en Él y nunca más nos alejamos de Dios. A pesar de que en los pocos años nosotros sí tuvimos muchas, por decirlo de alguna manera, muchas Noemís, personas muy dulces, pero que con dulzura, en cierta manera, nos quisieron desanimar en el servicio, en el ministerio, en la obra. Nuestros primeros pasos en la Capilla Calvario, en la iglesia. Ellos, la verdad, querían desanimarnos, nos alentaban a decidir poder alejarnos a través y por medio de la desilusión. Pero lo poco que conocimos de Dios hasta ese punto fue lo que nos afirmó con mi esposa y con nuestras hijas y creímos a Dios, le creímos a Dios, nos aferramos a Él. A tal punto de decir, con lo que decía la Escritura, y ¿sabes qué? Como decía Ruth, por eso me identifican mucho sus palabras, tu pueblo va a ser mi pueblo, tu misión va a ser mi misión, tu visión va a ser mi misión, tu iglesia va a ser mi iglesia. Señor, te vamos a seguir y te vamos a servir. Cuando nosotros ya estábamos firmes en esto, por supuesto ya Satanás obviamente comenzó a cambiar la estrategia para poder desanimarnos y la verdad es que empezaron las descalificaciones, empezaron muchas cosas hacia nuestra persona, con nuestra esposa y nuestra familia. Nos querían sacar del ministerio, pero
pasaron muchas cosas. Como les decía, yo vengo de una iglesia totalmente quebrantada, donde el pastor lamentablemente en aquel tiempo cayó en adulterio, una iglesia de casi 1000 miembros y quedar en nada. Nuestra iglesia se llama Capilla Calvario Bará. Bará es una palabra original hebrea que viene de Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? La palabra creó en el original es Bará, creados de la nada. Y eso nos identificó a nosotros porque realmente como iglesia, la verdad es que legalmente y como congregación no teníamos por dónde funcionar y Dios se glorificó. Y Dios se manifestó. Y llevamos 22 años sirviendo en la iglesia del Señor y todavía hemos sido sostenidos solo por Dios. Y eso para nosotros ha sido maravilloso porque ese es realmente el plan perfecto de Dios. Pero conocimos a Dios, aprendimos a conocerle a Él, a depender de Él, a confiar en Él. La Biblia también nos habla a través de este libro de Ruth que Dios recompensa también la fidelidad y amor a otros. Es decir, en este caso puntual, Ruth, ella cuando va llegando a Belén con su nuera Noemí, ellas estaban completamente desamparadas. Recuerden ustedes que la ley judía a la mujer no la auspiciaba mucho. Y más aún, si salieron de esas condiciones, y volver, la verdad es que no tenían muchos recursos. Así es que Ruth, ella sale a trabajar, ella comienza a buscar trabajo para el sustento. Ahora, Ruth supuestamente conocía algunas leyes judías, tales como, por ejemplo, como dice el Antiguo Testamento, decía en especial, Dios había encargado de poder levantar una ley de bienestar social. Cuando venía la cosecha, entonces los que cosechaban siempre tenían que dejar algunas espigas para que vinieran los más pobres, ¿cierto? Y recogieran y pudieran ellos alimentarse. Pues Ruth siguió sumisa a su suegra y va a este campo y va a este trabajo sin saber que el dueño de ese campo era familiar de su suegro, de su difunto suegro Elimelech. Ella no sabía, no tenía idea. Este hombre, dueño de este campo, se llamaba Boaz, no Buzz Lightyear, sino Boaz. Importante que podamos nosotros tener claro ese punto. Boaz era pariente de Elimelech. Ruth no sabía eso. Ella simplemente salió a trabajar. Pero esta mujer cuando trabajó fielmente. Y esto también es lo que me llamó mucho la atención de esta mujer, porque esta mujer trabajó fielmente sin descanso. ¿Por qué decimos así? Porque el capítulo 2 de Ruth, del versículo 5 al versículo 7, nos dice lo siguiente. Boaz llega ahí al lugar, el jefe, y le habla a su criado, el mayordomo, y le dice: ¿de quién es esta joven?, refiriéndose a Ruth. Y el criado, el mayordomo, le dice a Boaz, le dice: es la joven moabita, dice. Es aquella que volvió con Noemí de los campos de Moab. Dice. Y ella ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Y aquí está el reporte del mayordomo hacia su jefe mayor, que es Boaz. El mayordomo observó y dijo: ¿sabes? Esta mujer entró y no ha parado de trabajar desde la mañana hasta ahora sin descansar aún por un momento. Y esto conmovió mi corazón y me trajo a la memoria cuando nosotros llegamos en aquellos años, primeros años 88, 89, 90, llegamos a la iglesia. Nosotros llegamos con todo el amor de Dios y mientras más con mi esposa conocíamos de Dios, un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, no teníamos cómo pagarle. La única forma de poder pagarle era sirviendo. No tenemos nada en nuestra vida. Servimos a Dios. En medio de toda esta tempestad y en medio de muchas cosas terribles que nosotros pudimos vivir, nos aferramos a Dios y servimos a Dios. Me trajo mucho recuerdo hoy día en la tarde cuando, después que terminamos el desayuno con los pastores, empezamos a ordenar las sillas y empecé a ordenar las sillas con mis hermanos acá. Me trajo recuerdo, Dios me trajo a la memoria que así nosotros ese trabajo llegamos haciendo a la iglesia. Ordenando sillas para Dios. Y pude observar un detalle del pastor Freddy.
Ordenar sillas, ¿sabe usted que ordenar sillas no solamente uno llega y ordena sillas tan simple? Ordenamos las sillas en un orden específico, maravilloso, porque lo hacemos ¿para quién? Para Dios. Es decir, eso tiene un orden, eso tiene una orden, un espacio, eso tiene que estar uniforme, que no se vea desordenado. Y eso me trajo a la memoria porque así nosotros empezamos a servir en la iglesia. Para mí, yo venía de una iglesia pentecostal, ordenemos sillas nomás como caiga, total, si es para sentarse. Pero no es tan así, porque ordenamos la silla para que la gente venga y se siente y escuche la palabra de Dios. Tiene que ser un orden. Y esto es lo que me llamó la atención a mí, porque esta mujer trabajaba desde la mañana sin descansar ni por un momento. Y como les decía, nosotros servimos a Dios completamente. Ahora, mi servicio a Dios en el año 92, entré a trabajar tiempo completo en la iglesia como miembro del staff pastoral, como pastor asistente más bien. Así que mi trabajo era mayordomía, por decirlo de alguna manera, administración, es decir, todas las cosas, todos los arreglos, todos los desperfectos que habían en la iglesia tenía que solucionarlos yo. La limpieza, el aseo, la labor de ujier tenía que hacerlo yo. Y obviamente con los hermanos de la iglesia, yo tenía que formar ese equipo. Había que ir a visitar a la abuelita, tanto que estaba en el hospital, se estaba muriendo y había que orar por ella, entonces me mandaban a mí y yo iba. Y porque los otros pastores, por supuesto, estaban a otro nivel superior y hacían un trabajo inferior. Así que, como decimos en buen chileno, me agarré todos los trabajos inferiores y la verdad que para mí fue una bendición, porque ahora Dios me ha puesto en un lugar de honra que le agradezco siempre. Servir fielmente a Dios, fielmente a Dios. El Señor me llamó ahí, el Señor también me llamó como guardatemplo y como era pastor asistente, entonces mis días, yo no tenía horario de trabajo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque llegaba gente con mucha necesidad y como sabía que había un pastor asistente, entonces no tenían horario, no respetaba, el teléfono no paraba de sonar y siempre aconsejando. Esto fue por mucho tiempo. ¿Dónde me perjudicó? ¿Dónde perjudicó esto? ¿Dónde esto afectó a mi familia? En que yo no tuve tiempo con mi familia. Yo me perdí muchos aniversarios de matrimonio con mi esposa. Yo me perdí muchos cumpleaños, celebración de cumpleaños con mis hijas mayores. Me los perdí muchos de ellos. ¿Dónde está la gracia de Dios en esto? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la compasión de Dios en esto? Que Dios me dio una hija que tiene 10 años y que todo lo que yo no pude hacer con mis hijas mayores, lo puedo hacer con mi pequeña. Y es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Maravilloso fue cuidar de mis suegros sus últimos días de vida, cuidarlos en mi casa, viviendo con toda esa tragedia económica terrible, donde mi pastor, donde yo pude ver a mi pastor, que me enseñó el ministerio, arrodillado ante una mujer que era su amante, pidiéndole perdón. Para mí eso fue chocante. Terrible. Para no seguir. Pero Dios estaba detrás de todas estas tragedias. Hasta hoy día yo puedo decir que fue necesario porque Dios preparó nuestro carácter. Dios permitió todas esas cosas y tragedias para fortalecer nuestro carácter y ahora poder sensibilizarnos con la gente. Un pastor, escuchaba a un pastor que decía, un pastor es aquel pastor que huele a oveja. Un pastor es que está mano a mano con la oveja, un pastor es que llora con la oveja, un pastor que asiste a la oveja, un pastor que cuida la grey. Ese es un pastor. Es un pastor que está mano a mano con la oveja. Y Dios preparó nuestro carácter para servir en la obra de Dios. Y eso es lo que me impactó de esta enseñanza, cuando el Señor nos enseña de esta manera. Y por esa razón nosotros vemos que vos, dice algo muy interesante a esta mujer trabajadora, Ruth, que también me identificó y fue una recompensa para nosotros. Vos le dice a esta mujer, he sabido, dice, vos refiriéndose a Ruth, le dice, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a tu pueblo que no conociste. Y estas palabras me impactaron fuertemente porque dice, Jehová recompense tu obra
y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Gloria a Dios. ¿Sabe cuándo entendí plenamente esto? Cuando venía camino para acá, cuando llegué a este lugar, cuando conocí a los pastores, cuando pude escuchar sus experiencias, cuando pude escuchar la fidelidad de Dios en cada uno, cuando pude aprender, yo le di gracias a Dios porque tú me guardaste, porque tú me cuidaste, porque tú tenías un plan para mi vida y es el mismo plan que Dios tiene para usted en esta tarde, es el mismo plan. Es decir, usted está en aflicción, usted está en dificultad, usted está en desesperación, usted no quiere involucrarse en el ministerio. ¿Sabes qué? Mira, no es fácil ser pastor, estamos totalmente de acuerdo, no es fácil. Pero cuando uno tiene el llamado de Dios a pastorear, a servir la obra de Dios, hay situaciones y beneficios que no tienen palabras, ¿sí o no, pastores? Hay situaciones y lugares donde Dios nos lleva, en donde uno puede decir, ¿cómo este montón de basura está aquí? Es maravilloso. Que la gente, incluso que sirve contigo, no lo entiende. No lo entiende hasta cuando lo vive. Por eso es importante, hermanos y hermanas, poder entender que el llamado al ministerio es algo maravilloso. No hay mayor honra que el ser llamado por Dios al ministerio, dice el pastor Chuck en su libro Los distintivos de Calvary Chapel. Pastor Chuck en una oportunidad me llamó mucho la atención porque esta conferencia la hicieron en julio, en este año, y me llamó la atención cuando le tocaba enseñar al pastor Raúl. Pastor Raúl cede su espacio y él pone un video del pastor Chuck. Para mí fue maravilloso poder escuchar al pastor Chuck. Tuve la maravillosa oportunidad de poder conocer al pastor. Y cuando estaba con Lucho esa oportunidad, me saqué una foto con él y me abrazó y es como un oso grande en ese tiempo que te abrazaba y te da puro amor, te daba puro amor ese viejito. Es un viejito tierno, te daba puro amor y la verdad es que cuando él supo lo que pasó en Chile, él me dijo, estamos orando por ti. Cuando el pastor Chuck, y con esto quiero concluir, cuando el pastor Chuck, él está enseñando en la conferencia ahora, que era por supuesto un estudio antiguo, él habla de sus orígenes, cómo el Señor le mostró poder estudiar la Biblia en forma sistemática. Él dice que llegó a sus manos un compendio manual de Henry Halley. Y en el compendio manual de Henry Halley hay una hoja donde a él le llamó mucho la atención porque lo cita. Y lo comenzó a leer y eso a él le llamó la atención. Bueno, yo la verdad conservo ese compendio. ¿Cuántos tienen ese compendio en su biblioteca personal? Si no lo tiene, se lo recomiendo, por favor, que lo busque por ahí y lo lea, que es muy bueno. Él lee la página tanto, 700 y tanto en español. Yo me puse a leer toda la biografía de Henry Halley y es maravillosa. Henry Halley fue un hombre que memorizó la Escritura, ¿sí o no? Memorizó la Escritura, la memorizó, la hizo suya. Y él no daba predicaciones, sino que él simplemente recitaba las Escrituras de memoria. Y eso hasta el día de hoy, esa enseñanza traspasó de generación en generación, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos y no sé, y todo más nietos, todavía conservan la enseñanza de la palabra de Dios, libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Porque creemos que lo que cambia al hombre, porque creemos que lo que da fe al hombre es la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Uno dice, pero eso es obvio. No es tan obvio. Es muy profundo lo que dice ahí. Cuando habla de oír, no se refiere solamente a estos oídos físicos, porque muchos de nosotros oímos, pero no llega acá al corazón. No vivimos, como muy bien decía el pastor Néstor ayer. Hay una decadencia total de fe, porque hoy día
Hoy día no se enseña la palabra de Dios, libro por libro, capítulo a capítulo. Hoy día hemos cerrado, hay muchas congregaciones simbólicamente, tienen esta Biblia, la ponen aquí, pero hablan de lo que hay en su mente, en su vida, su opinión. Eso no edifica a nadie. Dios me ha puesto aquí a enseñar su palabra, la palabra de Dios, a través de un método que el pastor Chuck nos enseñó y que lamentablemente en estos tiempos se está perdiendo. Es el llamado método inductivo, donde tú puedes extraer el versículo y la riqueza, y tú ya no hablas de ti, sino hablas de Dios, porque lo que edifica al hombre, lo que provee fe, lo que da fe al hombre, lo que crea convicciones, ahora sí que concluyo, lo que crea convicciones es la fe. Lo que crea convicciones es la fe en Dios, la posición espiritual que tenemos en Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, el Señor está conmigo. No importa lo que pase con mi cuerpo, con mi vida, pero yo sé que estoy con Cristo. Hoy día no hay convicción. La convicción se ha ido diluyendo. Cada vez que va pasando el tiempo, la convicción se va diluyendo. Eso no tenemos que perderlo. No tenemos que perder la esencia de la enseñanza de la palabra de Dios, porque esta visión se basa claramente en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43 al 47, en donde la primera iglesia, los 3.120 miembros, ¿qué hacían? Tenían tiempo de compañerismo, partían el pan en las casas, comían con gran sencillez en el corazón, había amor de Dios en ellos, estaban en oración. ¿Y qué hacían? Luego ellos salían a buscar a la gente. No, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía? El Señor. El Señor Jesucristo dijo: la gente va a conocer que ustedes son mis discípulos si pertenecen a la denominación tanto. ¿Así dijo? Si tuvierais ¿qué? Amor unos por otros. Tenemos que estimularnos al amor. Tenemos que pasar tiempo. Tenemos que llevarnos a las oraciones. Tenemos que dejar de hablar mal del otro. Porque Cristo en la cruz del Calvario hizo dos cosas importantes aparte de dar su sangre por nosotros. Hizo dos cosas importantes en la cruz del Calvario. Cristo abolió nuestras enemistades. Cristo con su muerte mató nuestras enemistades, uniéndonos con el Padre, haciéndonos uno con el Padre Celestial. Por lo tanto, si tú eres discípulo de Cristo, ¿por qué estás enemistado con tu hermano? ¿Por qué estás enemistada con tu hermana? ¿Por qué estás en desunión con tu hermano? ¿Por qué tú no compartes con tal o cual persona? Eso quiere decir entonces que no eres hijo de Dios. Porque Cristo mató las enemistades, reconciliándonos ¿con quién? Con el Padre Celestial. Debemos amarnos unos a otros, debemos orar unos por otros, debemos preocuparnos unos por otros, debemos realmente abrazarnos y desearnos, hermanos, mirándonos a los ojos, hermanos, que Dios te bendiga. Me da gusto verte, me da gusto conocerte. ¿En qué te puedo servir? Que ojalá ese sea el sentir de esta maravillosa conferencia que lleva por su nombre Fe. Que Dios les bendiga.